¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la historia? Desde sarcófagos de miles de años hasta la tumba de Cleopatra. En este video, revelaremos descubrimientos aterradores que han cambiado nuestra comprensión del pasado. La tumba escondida de Cleopatra. Desde el drama judicial hasta las excavaciones arqueológicas, la vida de la doctora Kathleen Martínez dio un giro inesperado cuando cambió sus escritos legales por una paleta. Esta Indiana Jones de la era moderna ha puesto sus miras en uno de los mayores misterios de la historia, el lugar de descanso final de Cleopatra, la última gran reina de Egipto. Han pasado 2 milenios desde que la legendaria gobernante fue enterrada en un lugar secreto. Su tumba se ha convertido en el santo grial de la egiptología. La doctora Martínez cree que está siguiendo la pista y centra su búsqueda en Taposiris Magna, un antiguo templo dedicado a la diosa Isis. Sus excavaciones ya han proporcionado pistas tentadoras, monedas con el rostro real de Cleopatra y una red de túneles subterráneos que sugieren cámaras ocultas. A pesar del escepticismo de algunos sectores del mundo académico, la doctora Martínez sigue firme. Su pasión por la caza eclipsa las comodidades de su vida anterior. Lo que está en juego es astronómico. Desenterrar la tumba de Cleopatra rivalizaría con el descubrimiento de la cámara funeraria de Tutankamón en 1922, catapultando instantáneamente a la doctora Martínez al panteón de los grandes arqueólogos. Sin embargo, aunque el lugar de descanso final de la reina sigue siendo difícil de encontrar, los esfuerzos incansables de Martínez están ampliando nuestra comprensión de la cultura del antiguo Egipto e inspirando a una nueva generación de detectives históricos. Nos vemos en el próximo video. Las cabezas de piedra del Monte Nemrut. Un misterio colosal en las nubes. Imagínese la cima de una montaña azotada por el viento en Turquía, donde colosales cabezas de piedra miran eternamente a la distancia. Bienvenido al Monte Nemrut, hogar de uno de los sitios arqueológicos más espectaculares y desconcertantes. No se trata de esculturas de piedra cualquiera. Estamos hablando de cabezas gigantescas, algunas de hasta 6 toneladas de peso, que alguna vez coronaron estatuas de dioses y reyes de 30 pies de altura. Creadas en el siglo I a.C., son el legado del rey Antíoco I, un gobernante con delirios de grandeza y un don para lo dramático. Antíoco, que presidía un reino en la encrucijada de civilizaciones, no hacía las cosas a medias. Su santuario funerario mezclaba deidades griegas y persas en una mezcla divina que haría marear la cabeza a los aficionados a la mitología. Pero aquí está el truco. Estos enormes monumentos permanecieron ocultos durante casi 2 milenios. No fue hasta 1881 que un explorador alemán se topó con esta escena surrealista. Sin embargo, el sitio mantuvo un perfil bajo hasta la década de 1950, cuando irrumpió en el escenario mundial, capturando la imaginación de todo el mundo. Hoy, como sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Monte Nemrut continúa desconcertando e inspirando. ¿Cómo lograron los ingenieros antiguos transportar y erigir estas estatuas gigantescas en la cima de una montaña de 2100 metros? ¿Y por qué aquí, en este lugar remoto e inhóspito, las cabezas de piedra del Monte Nemrut se erigen como centinelas silenciosos que guardan los secretos de un reino olvidado? La daga celestial de Tutankamón, una hoja forjada en las estrellas. Entre los brillantes tesoros de la tumba del rey Tutankamón, un artefacto los eclipsa a todos, no por el oro, sino por sus orígenes de otro mundo. Una daga, con su empuñadura de oro, digna de un faraón, oculta un secreto en su reluciente hoja, metal de los cielos mismos. Fabricada alrededor de 1350 a.C., esta daga de hierro es anterior a la edad de hierro de Egipto en 2 milenios. Presenta un rompecabezas arqueológico. La solución vino de las estrellas. El análisis de rayos X reveló un alto contenido de níquel, un signo revelador de hierro meteórico. Este metal cósmico, un regalo del cielo, fue martillado hasta formar una espada digna de un rey. La existencia de la daga desafía nuestra comprensión de la metalurgia antigua. Sus creadores, que trabajaron sin el beneficio de la tecnología de fundición de hierro, demostraron una notable habilidad al dar forma a este material sobrenatural. Más que un arma, se erige como un puente entre lo terrestre y lo cósmico, un vínculo tangible con los misterios de lo alto. En las manos del rey Tut, esta espada estelar probablemente representó el favor divino,
un arma forjada a partir del cuerpo de una estrella caída. Hoy, sigue cautivando como un brillante ejemplo de artesanía antigua y maravilla cósmica. El cilindro de Ciro, antiguo artefacto de la libertad. Imagine desenterrar un tubo de arcilla de 250 años de antigüedad que sacudiría nuestra comprensión de los derechos humanos. En 1879, entre las ruinas polvorientas de la antigua Babilonia, los arqueólogos hicieron precisamente un descubrimiento de ese tipo: el cilindro de Ciro. Este modesto objeto, elaborado en el año 539 a.C., lleva el peso de la historia. Lleva las palabras de Ciro el Grande, el visionario rey persa que forjó el imperio más grande que el mundo antiguo haya visto jamás. Pero no es la edad del cilindro lo que lo hace extraordinario, es su mensaje. Grabado en escritura cuneiforme, el texto del cilindro se lee como un manifiesto revolucionario. Aquí, milenios antes de la Carta Magna o la Constitución de los Estados Unidos, encontramos lo que muchos consideran la primera declaración de derechos humanos del mundo. Ciro proclama la libertad religiosa, abole el trabajo forzado y defiende la dignidad de sus súbditos conquistados. No se trataba de una simple propaganda antigua. Ciro predicó con el ejemplo. Su imperio se convirtió en un modelo de tolerancia multicultural, inspirando a líderes de generaciones futuras. Incluso los padres fundadores de Estados Unidos estaban asombrados. Thomas Jefferson poseía no una, sino dos biografías del rey persa. El cilindro de Ciro desafía nuestras nociones de progreso, demostrando que las semillas de los derechos humanos modernos se sembraron en la fértil medialuna hace miles de años. Mientras lidiamos con cuestiones de libertad y justicia hoy, este antiguo artefacto nos recuerda que la búsqueda de los derechos humanos es tan antigua como la civilización misma. La batería de Bagdad. Oculto en los anales de los descubrimientos arqueológicos, se encuentra un objeto que podría reescribir la historia del avance tecnológico humano. La batería de Bagdad. Un curioso conjunto de vasija de cerámica, tubo de cobre y varilla de hierro ha encendido una tormenta de especulaciones que se remonta a los períodos Parto o Sasánida entre 200 a.C. y 650 después de Cristo. Este modesto artefacto tiene un asombroso parecido con una célula eléctrica moderna. Su descubrimiento ha llevado a algunos a postular que los antiguos mesopotámicos aprovechaban el poder de la electricidad milenios antes del trabajo pionero de Alessandro Volta. Los escépticos abogan por explicaciones más mundanas, sugiriendo que el objeto puede haber sido un recipiente para pergaminos sagrados. Sin embargo, la tentadora posibilidad de un antiguo conocimiento eléctrico persiste, desafiando nuestras nociones de progreso tecnológico e insinuando una sabiduría olvidada. Las tablillas Anunnaki. Orígenes cósmicos o mitología creativa. Grabadas en arcilla y envueltas en misterio, las tablillas Anunnaki cuentan una historia que parece sacada de la ciencia ficción. Estos artefactos sumerios de 6.000 años de antigüedad tejen una narrativa de seres celestiales, los Anunnaki, que descendieron a la Tierra en busca de oro para salvar su planeta moribundo. Según estos textos antiguos, los Anunnaki no se conformaban con simplemente extraer oro. Supuestamente, modificaron la genética humana primitiva, creando una fuerza laboral más inteligente para trabajar en su cosmos. Esta audaz afirmación ha alimentado las teorías de la intervención extraterrestre en la evolución humana, ofreciendo una explicación provocativa del rápido desarrollo cognitivo de nuestra especie. Las tablillas van más allá, describiendo la hibridación humana de los Anunnaki, que supuestamente dio origen a los semidioses y héroes del mito. Es una propuesta tentadora que tiende un puente entre la leyenda y la posible realidad cósmica. Los estudiosos convencionales interpretan a los Anunnaki como figuras puramente mitológicas emblemáticas de las creencias religiosas sumerias. Sin embargo, la naturaleza detallada de estos relatos sigue intrigando a quienes buscan explicaciones alternativas para los orígenes de la humanidad, ya sea que se consideren como historia literal o como mitología elaborada. Las tablillas Anunnaki ofrecen una visión fascinante de las mentes antiguas que lidian con las mismas preguntas que nos impulsan hoy. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo? Estas narraciones, grabadas en arcilla, siguen despertando curiosidad y generando debates a lo largo de generaciones. ¿Los artefactos Quimbaya, antiguos aviadores o anomalías artísticas?
Imagínese tropezar con evidencia que podría reescribir la historia de los vuelos humanos. En el corazón de Sudamérica, una colección de figurillas de oro ha hecho precisamente eso. Bienvenido al desconcertante mundo de los artefactos Quimbaya. Fabricados por los hábiles trabajadores del metal de la civilización Quimbaya hace unos 1000 años, estos diminutos objetos de oro tienen un asombroso parecido con los aviones modernos. No estamos hablando de formas vagas como de pájaros. Estas figurillas tienen diseños claramente aerodinámicos, con alas, aletas de cola y lo que parece ser un tren de aterrizaje. El nivel de detalle es nada menos que asombroso, dejando a los expertos rascándose la cabeza. Las implicaciones son alucinantes. ¿Los visitantes extraterrestres honraron a los Quimbaya con conocimientos tecnológicos avanzados? O aún más revolucionario, esta antigua civilización descifró el código del vuelo propulsado milenios antes de que los hermanos Wright surcaran los cielos? Los escépticos naturalmente tienen sus dudas. Los autores sostienen que nuestros cerebros buscadores de patrones simplemente ven lo que queremos ver, que son meras representaciones estilizadas de pájaros o insectos, y que su apariencia de aeronave es una coincidencia cautivadora. Sin embargo, el debate continúa. La exquisita artesanía del pueblo Quimbaya está fuera de toda duda, pero la verdadera naturaleza de sus aeronaves doradas sigue estando en el aire, en el reino del misterio. Los hombres lagarto de Ubaid, visitantes reptiles o imaginación antigua. Desenterrada de las arenas de Irak, una colección de figurillas ha causado conmoción en los círculos arqueológicos. Conozca a los hombres lagarto de Ubaid. Estatuillas de 7000 años de antigüedad que difuminan la línea entre humanos y reptiles. Con una altura de apenas 3 a 5 pulgadas, estas enigmáticas figuras cuentan con un asombroso nivel de detalle. Cráneos alargados, ojos almendrados y piel escamosa adornan sus formas, haciendo eco de representaciones modernas de seres extraterrestres con una precisión inquietante. Para algunos, estos artefactos son pruebas irrefutables, una prueba tangible de un antiguo contacto extraterrestre. Otros los ven como ventanas a la rica mitología de una cultura perdida hace mucho tiempo. Sus rasgos reptiles son simbólicos en lugar de literales. Cualquiera que sea su verdadera naturaleza, los hombres lagarto de Ubaid nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones sobre el conocimiento y las experiencias antiguas. ¿Eran atisbos de visitantes de las estrellas o productos de una imaginación tan vasta como el cielo mesopotámico? Las desconcertantes tuberías del monte Baigong, fondeos de la naturaleza o tecnología antigua. En lo profundo del desierto de China, el monte Baigong se alza como un centinela silencioso que guarda un enigma que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Sobresaliendo de su cara rocosa, una red de tuberías desafía una explicación fácil. Estas son las tuberías de antaño, una rareza geológica que desafía nuestra comprensión de las capacidades antiguas. Desde modestos tubos de 2 pulgadas hasta imponentes conductos de 1-5 pies, estas estructuras rojizas serpentean a través de la montaña con una precisión inquietante. Sus bordes limpios y ángulos rectos susurran un diseño inteligente, lo que genera teorías de civilizaciones olvidadas o incluso intervención extraterrestre. Sin embargo, como ocurre con muchos misterios, la ciencia ofrece una explicación más sólida, aunque menos emocionante. Los procesos naturales que involucran fluidos ricos en hierro podrían haber forjado estas formaciones con forma de tubería a lo largo de milenios, pero aún persisten las dudas. El vampiro del siglo XVI. Cuando piensas en vampiros, probablemente imagines criaturas encantadoras con una gran destreza física tratando de usar sus colmillos para beber del cuello de un humano. Sin embargo, para la gente que vivió hace siglos, los vampiros eran bastante diferentes. En el folclore eslavo, los vampiros eran a menudo cadáveres reanimados que volvían para atacar a los vivos. Se creía que estas criaturas se levantaban de sus tumbas para atacar a los vivos. Pero quizás la leyenda vampírica más duradera proviene del folclore rumano, donde se encuentra el famoso Vlad el Empalador, al que pertenece Vlad Drácula. A lo largo de la historia, ha habido numerosos relatos de supuesta actividad vampírica, a menudo durante épocas de plagas y enfermedades, cuando la muerte era frecuente y poco comprendida. Durante la peste negra en el siglo XIV, el pánico y la superstición llevaron a numerosas acusaciones de vampiros. Los cadáveres que mostraban signos de descomposición
como cuerpos hinchados, a menudo se interpretaban como evidencia de vampirismo. En la Nueva Inglaterra del siglo XIX, los brotes de tuberculosis llevaron a la histeria vampírica. El caso más famoso de esto es Mercy Brown en Rhode Island. Después de su muerte, su familia exhumó su cuerpo, lo encontró inusualmente bien conservado y le extrajo el corazón, creyendo que era un vampiro que atacaba a sus familiares. Dicho esto, es comprensible que la gente de la época hiciera todo lo posible para evitar que estos vampiros volvieran a la vida. Uno de los vampiros que hemos descubierto hasta ahora fue desenterrado en 2014. Este supuesto monstruo fue encontrado por arqueólogos en el noroeste de Polonia. Ahora, probablemente te estés preguntando cómo descubrimos que los restos pertenecían a un vampiro. ¿Tenía colmillos? No exactamente. En lugar de colmillos, descubrimos una piedra alojada en su boca y una estaca de madera clavada en su pierna. Esto nos dice que en esa época se creía que este lugareño era un vampiro. Este tipo de entierros, diseñados para proteger a la comunidad de los no muertos, eran comunes en Polonia y otras partes de Europa durante los períodos medieval y moderno temprano. Afortunadamente, hoy sabemos que no debemos etiquetar a estas personas inocentes como monstruos. Túnel de robo a un banco. Si eres de Florida, quizás puedas recordar este incidente de 2019. En enero de ese año, los agentes del FBI descubrieron algo extraordinario bajo tierra. Todo comenzó con un pequeño socavón que apareció en una carretera. Cuando investigaron el socavón, se dieron cuenta de que tenía un túnel que conducía a un banco de arena. El túnel medía unos 50 metros. El túnel, equipado con un pequeño generador, un cabrestante y herramientas, incluida una pala y un pico, reveló que fue creado por personas que se habían preparado extensamente para ello. Las autoridades en ese momento creían que el túnel, que medía alrededor de 2 a 3 pies de diámetro, estaba siendo utilizado en un complot para entrar en la bóveda del banco. La entrada al túnel estaba oculta en una zona boscosa, lo que dificultaba su detección. El túnel tenía ventilación, lo que mostraba un nivel de sofisticación y planificación. A pesar de la naturaleza avanzada del túnel, permaneció sin descubrir hasta que apareció el socavón. El FBI nunca reveló información extensa después de descubrir el túnel. Una cosa es segura: gracias a que la carretera cedió, se evitó un robo que podría haber sido catastrófico. Cementerio convierte los cuerpos en momias. En la pequeña ciudad colombiana de San Bernardo, enclavada en lo alto de los Andes, es un cementerio que los antiguos egipcios sin duda codiciarían. Verá, los cuerpos enterrados en este cementerio parecen sufrir una momificación natural sin intervención humana. Este fenómeno salió a la luz por primera vez en la década de 1950, cuando una inundación obligó a trasladar el cementerio local. Los cuerpos exhumados, que deberían haberse descompuesto, se encontraron notablemente bien conservados, con la piel, el pelo y la ropa intactos. El cementerio, que aparentemente convierte los cuerpos en momias, desconcertó a los investigadores. ¿Cómo este cementerio conserva de forma natural los restos humanos? Algunos lugareños creen que se debe a las condiciones ambientales únicas, incluida la altitud y la temperatura de la región. Otros lo atribuyen a la dieta local, que incluye frutas inusuales como la guatilla y el balú, que se cree que contribuyen al proceso de conservación. Estas frutas son comunes en la cocina local y podrían tener propiedades que ayuden a la momificación. Todavía no estamos seguros de la verdadera razón, pero una cosa es segura: el secreto no está en el suelo, ya que los cuerpos en San Bernardo están enterrados en cámaras sobre el suelo, no en contacto directo con el suelo. A diferencia de otras regiones donde la momificación natural ocurre debido a condiciones específicas del suelo o gases subterráneos, las momias de San Bernardo parecen desafiar estas explicaciones típicas. Laboratorio subterráneo más profundo del mundo. En 2023, China presentó el laboratorio subterráneo más profundo del mundo. El laboratorio subterráneo Jinping II de China, o CJPL II, es uno de los objetos más impactantes, situado bajo tierra precisamente a una profundidad de 7.800 pies, debajo de la montaña Jinping, en la provincia de Sichuan. Ahora probablemente te estés preguntando, ¿por qué este laboratorio está ubicado a gran profundidad? Verás, este laboratorio fue construido deliberadamente en las profundidades de la Tierra, porque su propósito es desentrañar los misterios de la materia oscura. Esta sustancia constituye una parte importante del universo,
pero sigue siendo esquiva y difícil de detectar. Al construir el laboratorio bajo tierra, los investigadores han creado el entorno ideal para estudiar la materia oscura, un lugar donde los rayos cósmicos no podrán interferir. Según el profesor Yue Qiang de la Universidad de Tsinghua, la instalación experimenta solo una 100 parte del flujo de rayos cósmicos que se encuentra en la superficie de la Tierra, lo que la convierte en una ubicación óptima para experimentos de alta precisión. El CJPL-2 cubre una vasta área de más de 11,6 millones de pies cúbicos y está diseñado para respaldar la investigación interdisciplinaria, que incluye física de partículas, astrofísica nuclear y ciencias de la vida. La instalación ya ha atraído a equipos de investigación de las principales universidades e instituciones chinas, listas para realizar experimentos innovadores en este entorno de vanguardia. Lombriz de tierra más grande del mundo. En las profundidades de las húmedas y arcillosas almas de Gippsland, Victoria, se encuentra una de las lombrices de tierra más extraordinarias del mundo, la lombriz de tierra gigante de Gippsland. Ahora bien, si le temes a las lombrices, esta especie es definitivamente algo que querrás evitar. Estas impresionantes criaturas pueden crecer hasta 9,8 pies de largo y pesar alrededor de 200 gramos. Estas criaturas fueron descubiertas por primera vez bajo tierra por trabajadores del ferrocarril en 1878. Con su longitud, incluso se la confundió con una serpiente. Sin embargo, su tamaño no es lo único diferente de esta especie. A diferencia de muchas lombrices de tierra que salen a la superficie para alimentarse, las lombrices de tierra de Gippsland se alimentan bajo tierra, consumiendo materia orgánica y microorganismos del suelo. Ahora, cuando se mueven bajo tierra, se las puede escuchar, especialmente si acaba de llover y el suelo está húmedo. Su movimiento a través de sus madrigueras crea un sonido gorgoteante característico. A pesar de sus notables adaptaciones, las lombrices de tierra gigantes de Gippsland enfrentan numerosas amenazas. La destrucción del hábitat debido al desarrollo agrícola, el desmonte de tierras y la contaminación han reducido significativamente su población. Estas lombrices de tierra ahora están confinadas en una pequeña área de aproximadamente 150 millas cuadradas en el sur de Victoria. Se están realizando esfuerzos de conservación para proteger a estos gusanos, incluidas leyes de protección del hábitat y programas educativos para generar conciencia sobre su importancia ecológica. Biberón de terracota. En 2013, los arqueólogos en Manduria Puglia, Italia, descubrieron una botella de terracota con una forma extraña como la de un cerdo. Nunca adivinarías para qué sirve exactamente. Esta botella de terracota de 2400 años de antigüedad, conocida como Gudrus, data de cuando Manduria estaba habitada por el pueblo misapiano. Usaban estos biberones como biberones para sus hijos. El gurús con forma de cerdo no solo es un recipiente para comer, sino también un juguete y sonajero para bebés. Con orejas puntiagudas y ojos parecidos a los humanos, el biberón contenía pequeñas bolas de terracota dentro de su barriga que crearían un sonido relajante para ayudar a los bebés a dormir después de comer. Esto demuestra que hace miles de años la gente también valoraba la estética más que la mera practicidad. Es asombroso lo mucho que una sola botella revela sobre la gente que vivió hace miles de años. De mamuts. En 2015, los trabajadores de la plataforma petrolífera se llevaron la sorpresa de su vida al descubrir los colmillos de 310.000 años de antigüedad. Desenterraron los restos de un mamut lanudo que pereció hace unos 10.000 años. Los restos fueron descubiertos en la región de Yamal-o-Nenets, una zona conocida por sus ricos depósitos de fósiles antiguos. Esta región ha producido numerosos hallazgos importantes en los últimos años, lo que la convierte en un foco de descubrimientos paleontológicos. Aún así, los trabajadores de la plataforma petrolífera no esperaban tropezarse con un hallazgo tan importante. Los restos del mamut estaban notablemente bien conservados debido a las condiciones del permafrost en Siberia, que ralentizan la descomposición de la materia orgánica y mantienen la integridad de estos ejemplares tan antiguos. El mamut, símbolo de la edad de hielo, vagó por vastos territorios desde Europa hasta América del Norte. Estas criaturas medían hasta 3,6 metros de alto y pesaban hasta 6 toneladas. Sus grandes colmillos curvados se usaban para buscar comida bajo la nieve
y como medio de defensa contra los depredadores. Hemos descubierto muchos restos de mamuts en las últimas décadas, pero este descubrimiento es bastante único. Este descubrimiento en particular es especialmente valioso para los científicos porque proporcionó más que solo restos esqueléticos. Con el colmillo y los dientes de un mamut completamente intactos, los investigadores pudieron averiguar su dieta, salud y edad. El análisis de los patrones de desgaste de los dientes puede revelar los tipos de vegetación que consumía el mamut, mientras que los anillos de crecimiento de los colmillos pueden proporcionar datos sobre la edad del animal y sus comportamientos estacionales. De hecho, puede que les sorprenda saber que los datos que recopilemos de estos descubrimientos podrían contribuir a los planes para devolver la vida a esta especie extinta, estrella de mar más antigua del mundo conocida. En 2021, lo que se cree que es el fósil de estrella de mar más antiguo, fue desenterrado en Marruecos. Data de hace 480 millones de años, lo que significa que reescribió el linaje de las estrellas de mar modernas. La estrella de mar fosilizada tenía una combinación de características primitivas y avanzadas. A diferencia de las estrellas de mar modernas, que tienen una estructura rígida, este antepasado de 480 millones de años tenía un plan corporal más flexible, parecido a la morfología de los antiguos crinoideos, también conocidos como lirios marinos. Este descubrimiento cierra la brecha en el linaje evolutivo de estas criaturas. Huevos de 11.700 años. Alerta de spoiler. Los arqueólogos los rompieron accidentalmente. Los arqueólogos están acostumbrados a manipular artefactos frágiles. Después de todo, las cosas que datan de hace miles de años pueden romperse con el toque de una pluma. En 2019, los arqueólogos del Reino Unido tuvieron un pequeño accidente desafortunado. Mientras excavaban un asentamiento romano en Aylesbury, Inglaterra, los investigadores desenterraron una canasta que contenía huevos romanos de 1700 años de antigüedad. Estos huevos antiguos estaban notablemente bien conservados, gracias a las condiciones anegadas del sitio. Pero las cosas dieron un giro cuando 3 de los huevos se rompieron accidentalmente. Ahora piensa en lo penetrantes que son los huevos viejos. Multiplica ese olor penetrante por 1700 años y tendrás el olor que emanaba por toda la zona cuando los huevos se rompieron. El olor, descrito como intensamente sulfuroso y fétido, habría sido familiar para los romanos, pero fue un shock para los arqueólogos modernos que estaban cerca del lugar de la excavación. Afortunadamente, los investigadores no necesitaban los huevos para saber más sobre ellos. Es probable que la canasta fuera parte de una ofrenda votiva o un ritual de entierro, ya que los huevos eran símbolos de fertilidad y renacimiento en la cultura romana. A pesar del olor que dejaron, los investigadores aún consideran este descubrimiento como uno de los hallazgos más notables desenterrados en la zona. Tumba medieval. Un trágico descubrimiento en una tumba medieval cerca de Bolonia, Italia, se descubrió un entierro inusual y conmovedor. La tumba, que data del siglo VII u VIII con TDAH, contenía los restos de una mujer embarazada que había sufrido una lesión en la cabeza. Descubierto y excavado en 2010, este lugar de enterramiento dejó a los investigadores desconcertados y entristecidos. La tumba de la mujer fue particularmente trágica debido al pequeño esqueleto encontrado entre sus piernas. Un feto. Este fenómeno, conocido como nacimiento en ataúd o extrusión fetal post-mortem, sigue siendo tema de debate entre los expertos. El nacimiento en ataúd se produce cuando una mujer embarazada fallecida expulsa a su feto póstumamente. Normalmente, el feto sería expulsado debido a la acumulación de gases dentro del cuerpo después de la muerte. En raros relatos anecdóticos, ha habido afirmaciones de nacimientos en ataúdes vivos, aunque son muy controvertidas. Los arqueólogos determinaron que la mujer tenía aproximadamente 38 semanas de embarazo en el momento de su muerte, con la cabeza del bebé ya colocada debajo de su cavidad pélvica, lo que indica que estaba a punto de dar a luz. Normalmente, el cuello uterino de una mujer no se relaja después de la muerte, lo que sugiere que el bebé debe permanecer adentro. Sin embargo, los expertos teorizan que la acumulación de gases podría haber provocado la expulsión del feto post-mortem. Lucy, un vistazo a la evolución humana. Más comúnmente conocida como Lucy, es una notable colección de 100 huesos fosilizados que representan el 40% del esqueleto de una hembra de Australopithecus afarensis.
Lucy, que vivió hace más de 3 millones de años, es considerada una de nuestros ancestros lejanos. Por distante queremos decir que está a varios pasos evolutivos de los humanos modernos. A diferencia de nuestros ancestros más recientes, Lucy tenía una apariencia más parecida a la de un simio. Poseía brazos largos y colgantes, pero su hueso pélvico, columna, pies y piernas tenían un parecido sorprendente con los de los humanos modernos. El descubrimiento de los huesos de Lucy en 1974 en Etiopía asombró al mundo. Sus restos bien conservados proporcionaron información invaluable sobre nuestras primeras especies ancestrales, lo que permitió a los científicos comprender mejor el camino evolutivo que condujo a los humanos modernos. La existencia de Lucy ayuda a cerrar la brecha en nuestro conocimiento de la evolución humana, haciendo posible rastrear el desarrollo de rasgos y características físicas que definen a nuestra especie hoy. Las tumbas de Notre Dame. Desentierran la historia debajo de una catedral en diciembre de 2022. Los arqueólogos revelaron un descubrimiento emocionante debajo de la icónica catedral de Notre Dame. Desenterraron 2 sarcófagos de plomo enterrados en lo profundo de los terrenos de la catedral. Al examinar el primer sarcófago, los investigadores identificaron los restos de un sumo sacerdote que había muerto en 1710. La causa de la muerte fue algo inesperada. El sacerdote llevaba una vida sedentaria, lo que finalmente contribuyó a su fallecimiento. El segundo sarcófago presentaba más misterio. Según el contexto del entierro, se especula que puede pertenecer a un noble joven y rico que vivió en el siglo XIV. Sin embargo, es posible que la identidad exacta de este individuo permanezca desconocida para siempre. El descubrimiento de estos sarcófagos ofrece una visión fascinante de la historia y la jerarquía social de quienes fueron enterrados en los terrenos de la catedral. Futuras excavaciones debajo de Notre Dame pueden descubrir aún más artefactos y restos históricos, enriqueciendo aún más nuestra comprensión de este importante sitio cultural y religioso. Técnicas de elaboración de cerveza antiguas. 9000 años de antigüedad. ¿Tienes el coraje de probar una bebida que ha estado enterrada bajo tierra durante los últimos 9000 años? Recientemente, arqueólogos del sureste de China descubrieron un extraordinario residuo de cerveza en vasijas y heces antiguas. Se estima que estos artefactos datan del Neolítico, hace unos 9000 años. Cerca se encontraron 2 esqueletos, lo que sugiere que sus familiares habían dejado alcohol en sus tumbas como parte de un ritual en honor al difunto. Al analizar el residuo, los expertos determinaron que la antigua cerveza se elaboraba a partir de arroz fermentado, específicamente de un grano conocido como lágrimas de trabajo. A diferencia de las cervezas claras y crujientes que bebemos hoy, esta antigua bebida tenía un aspecto turbio y un sabor ligeramente dulce. El descubrimiento arroja luz sobre la importancia cultural del alcohol en los rituales antiguos y en la vida cotidiana. Los arqueólogos son optimistas acerca de encontrar más evidencia de esta antigua cerveza a medida que continúan excavando el sitio. Lo que sigue siendo desconcertante es cómo los habitantes de este asentamiento lograron producir el molde necesario para la fermentación hace 9000 años. Los científicos todavía están debatiendo si los colonos descubrieron accidentalmente el proceso de fermentación al notar que el arroz mohoso tenía un sabor más dulce, o si aprendieron la técnica de una fuente externa. Este descubrimiento no solo proporciona información sobre las antiguas prácticas cerveceras, sino que también destaca el ingenio de las primeras sociedades humanas. La biblioteca de Ashurbanipal. Un antiguo tesoro escondido. Los historiadores a menudo lamentan la pérdida de la gran biblioteca de Alejandría, que se creía que albergaba innumerables manuscritos que podrían haber revelado los secretos del mundo antiguo. Su destrucción marcó una pérdida significativa para el conocimiento histórico. Sin embargo, muchos ignoran que existió otra biblioteca importante, que data de hace aproximadamente 2600 años. Esta es la Biblioteca Real de Ashurbanipal, reconocida como la primera biblioteca del mundo y la biblioteca real más antigua que se conserva. Los arqueólogos descubrieron la Biblioteca Real de Ashurbanipal durante las excavaciones en Nínive, en lo que hoy es Irak. Esta antigua biblioteca contiene más de 30 tablillas de arcilla y fragmentos inscritos en escritura cuneiforme, que abarcan una amplia gama de temas, desde registros gubernamentales hasta literatura. Ashurbanipal
que da nombre a la biblioteca, es a menudo considerado el último gran gobernante del imperio neoasirio, que reinó desde 1668 hasta 627 a.C. No es de extrañar que una biblioteca digna de un rey llevara su nombre. Nínive se enfrentó a la destrucción por un incendio alrededor del año 612 a.C., lo que provocó la quema de la mayoría de sus libros en papel. Sin embargo, las tabletas de arcilla demostraron ser resistentes, sobrevivieron a las llamas e incluso se volvieron más duras y duraderas debido al intenso calor. Como resultado, estas tablillas se encuentran entre los registros mejor conservados de más de 1000 años de historia mesopotámica. Antes del descubrimiento de la biblioteca, nuestro conocimiento de la antigua Asiria se derivaba en gran medida de la Biblia o de relatos anecdóticos. El descubrimiento de estas antiguas tablillas amplió drásticamente nuestra comprensión de la cultura mesopotámica. Hoy en día, gran parte de lo que sabemos sobre esta antigua civilización proviene de los tesoros encontrados en la biblioteca de Ashurbanipal. Momias de Frankenstein. Misterios de rituales antiguos. Los rituales antiguos a menudo nos dejan desconcertados, y uno de esos descubrimientos en un pantano escocés de 3000 años de antigüedad ha desconcertado a los arqueólogos. Los restos de 6 individuos encontrados hace más de una década en un pueblo prehistórico en la isla sur de Uist, frente a la costa de Escocia, revelaron una sorpresa macabra. Estas momias llamadas Frankenstein estaban compuestas por partes del cuerpo de diferentes individuos. Lo que parecía ser un esqueleto femenino resultó ser una colección de huesos que no coincidían. La mandíbula, el cráneo, el brazo y la pierna pertenecían a diferentes personas y ninguno de los restos era de la misma familia. Algunos huesos incluso pertenecían a individuos que vivieron con siglos de diferencia. Por ejemplo, un esqueleto masculino es anterior a los demás en al menos un siglo, pero no fue enterrado hasta cientos de años después. Los expertos teorizan que se trataba de una práctica ritual de los primeros colonos de Escocia. Los historiadores creen que fue una forma de conectar familias a través de generaciones, creando un vínculo tangible entre antepasados y descendientes. Si bien esta práctica puede parecer noble, ciertamente sorprendió a los arqueólogos que hicieron el descubrimiento. Niños con discapacidad enterrados como la realeza. Valoración antigua de la vida. Hace unos 34.000 años, nuestros antepasados vivían como cazadores y recolectores. La supervivencia fue un desafío y cada momento fue crítico. A pesar de esto, daban un valor significativo a sus difuntos, al igual que lo hacemos nosotros hoy. Los arqueólogos quedaron asombrados al encontrar las tumbas de 2 jóvenes en las afueras de Vladimir, Rusia. Estos niños, cuya edad se estimaba entre 10 y 12 años, fueron enterrados cabeza con cabeza en una larga tumba rodeada de una extraordinaria variedad de riquezas. El lugar de entierro contenía no menos de 10.000 cuentas de marfil de mamut, 20 brazaletes, 16 lanzas de mamut de marfil, astas de ciervo, huesos de ternera y 300 dientes de zorro. Este era un tesoro escondido, lo que indica el inmenso valor que se les otorga a estos niños. Los artefactos enterrados con ellos eran increíblemente valiosos para las personas que vivieron hace 34.000 años. Enterrar tales tesoros con el difunto significaba la gran consideración que tenían por sus familiares. Inicialmente, los arqueólogos pensaron que se trataba de una práctica común, pero otro descubrimiento sugirió lo contrario. Cerca de allí, la tumba de un hombre de unos 40 años de edad contenía muchos menos tesoros. Solo 3.000 cuentas de mamut, algunos dientes de zorro y un colgante de piedra. Además, los 2 jóvenes parecían haber nacido con discapacidades, lo que indica que nuestros antepasados no discriminaban a los que eran diferentes. Este no fue un caso aislado. Otros sitios de enterramiento del Paleolítico Superior Medio muestran prácticas similares en las que a personas con discapacidad se les daban entierros elaborados, a menudo más extravagantes que los de la gente común. Atesora un tesoro inesperado. Eric Lawes era un hombre con una misión sencilla. Había perdido su martillo y estaba decidido a recuperarlo. El 16 de noviembre de 1992, Lawes partió hacia un campo en la aldea de Hoxton, cerca de Suffolk, con un detector de metales que había recibido como regalo de jubilación. Mientras exploraba el campo, su objetivo principal era localizar su herramienta perdida. Sin embargo,
El detector de metales pronto detectó una señal fuerte y Laws pensó que había encontrado un gran trozo de metal. Comenzó a cavar y rápidamente se dio cuenta de que había tropezado con algo increíblemente valioso. Con solo unas pocas paladas de tierra, desenterró una mezcla de monedas de oro y plata, lo que indica que había mucho más por descubrir. Al reconocer la importancia de su hallazgo, Laws sabiamente dejó de excavar y se puso en contacto con las autoridades. Las autoridades locales contaron con la ayuda de la Sociedad Arqueológica Local y llamaron a expertos para examinar el sitio. Al día siguiente, los arqueólogos excavaron discretamente el área y transportaron cuidadosamente todo el tesoro a un lugar seguro para un examen detallado en condiciones de laboratorio. El tesoro contenía una impresionante colección de objetos de oro y plata por valor de $60,000, incluidas 15,234 monedas romanas, numerosas cucharas de plata y 200 artículos de oro. En reconocimiento a su notable descubrimiento y su decisión de preservar el tesoro intacto, el gobierno británico otorgó a Laws la asombrosa cantidad de $750,000. También lo elogiaron por su actuación responsable. Los arqueólogos que participaron en la excavación también recibieron una generosa recompensa por sus esfuerzos. Este proyecto ganó fama como el tesoro más grande y significativo descubierto en Gran Bretaña en la historia reciente. El oro del siglo XV, una reliquia preciosa. Cuando Buffy Bailey y su marido, Ian, partieron con su detector de metales en busca de tesoros en unas tierras de cultivo cercanas a York, Inglaterra, tenían expectativas modestas. Buffy anticipó encontrar algo trivial, tal vez una marca en la oreja de una oveja o una pestaña de lata desechada. Sin embargo, el familiar pitido del detector los llevó a un descubrimiento extraordinario. Un pequeño objeto hecho de oro que pesaba menos de 1 onza y medía aproximadamente media pulgada de largo, el artefacto tenía forma de libro y databa del siglo XV. Elaborado con oro de 22 o 24 quilates, el pequeño libro presentaba representaciones de varios santos en sus páginas abiertas, incluidos San Leonardo y Santa Margarita. Los arqueólogos e historiadores creen que el libro pudo haber pertenecido a un pariente del rey Ricardo III de Inglaterra, posiblemente su esposa, Anne Neville. Se especula que llevó el artefacto consigo durante el embarazo y el parto como amuleto protector. Los expertos han estimado que el valor del libro ronda los $130 o incluso más. Sin embargo, su importancia histórica y cultural supera su valor monetario. El artefacto se remonta a una época en la que las leyes suntuarias restringían la posesión de oro a la nobleza, destacando su importancia como símbolo de estatus y privilegio. Este notable hallazgo no solo contribuye a nuestra comprensión de la artesanía medieval y la jerarquía social, sino que también enriquece la narrativa de la historia real de Inglaterra. Nos vemos en el próximo video. Número 11. La roca de Roswell, un enigma del desierto. Imagínese una extensión bañada por el sol cerca de Roswell, Nuevo México, una ciudad ya impregnada de la tradición de los ovnis. En 2004, surgió un descubrimiento que reavivó la imaginación de los entusiastas extraterrestres en todo el mundo. Se trata de la roca de Roswell, una piedra del tamaño de la palma de la mano que desafía cualquier explicación fácil. No se trata de un guijarro común y corriente. Suave al tacto, presenta intrincados diseños que reflejan la complejidad de los círculos de las cosechas, esos patrones misteriosos que se materializan en los campos de la noche a la mañana y desconciertan a los agricultores y a los investigadores por igual. La precisión de estos grabados es asombrosa, con una intrincada danza de medialunas y círculos que parecen casi demasiado perfectos para manos humanas. Pero lo realmente sorprendente es la extraña relación de la roca con el magnetismo. Colóquela sobre una superficie plana cerca de un imán y prepárese para sorprenderse. Da piruetas y gira de maneras que desafían la física convencional y parece flotar justo por encima de la superficie. Este vals magnético ha dado lugar a teorías descabelladas. ¿Podría tratarse de un fragmento de tecnología extraterrestre elaborado a partir de materiales desconocidos para la Tierra? Los escépticos de la Tierra, por supuesto, protestan. Argumentan que se trata de un elaborado engaño, un objeto tallado con maestría y diseñado para alimentar teorías conspirativas. Sin embargo, los orígenes de la roca siguen envueltos en misterio. ¿Es un mensaje cósmico? ¿Un trozo de escombros de otro mundo?
¿O simplemente el arte de la naturaleza combinado con la maldad humana? La roca de Roswell sigue girando, tanto literal como figurativamente, en el centro de un debate que no muestra signos de desaceleración. Número 12. Nakhshe-Rustam, la necrópolis real de los reyes. En lo más profundo del corazón de Irán, una serie de imponentes tumbas excavadas en la roca se alzan como centinelas silenciosos que guardan los secretos de una antigua civilización. Se trata de Nakhshe-Rustam, la necrópolis real de las poderosas dinastías aqueménida y sasánida, donde los más grandes gobernantes de la antigua Persia yacen en un sueño eterno. Talladas en la escarpada pared del acantilado, las tumbas de Nakhshe-Rustam reflejan el poder y la grandeza del imperio persa. 4 enormes cruces, cada una de más de 24 metros de altura, marcan los lugares de descanso final de Darío el Grande, Jerjes I, Arcángel Miguel I y Darío II. Estos gobernantes presidieron un imperio que se extendía desde el mar Egeo hasta el río Indo, y sus tumbas reflejan la opulencia y majestuosidad de sus reinados. Pero Nakhshe-Rustam es más que un simple cementerio para reyes. La pared del acantilado está adornada con intrincados relieves que representan momentos cruciales de la historia persa, como la victoria de Shapur, primero sobre los emperadores romanos Valeriano y Filipo el Árabe. Estas tallas ofrecen una visión de los triunfos y desafíos a los que se enfrentó el imperio persa. El imperio y la habilidad y el arte de los artesanos que los inmortalizaron en piedra. Número 13. Los túmulos funerarios de la Edad de Bronce. En la campiña holandesa, un ejército de entusiastas de la historia está revolucionando el campo de la arqueología. Armados con curiosidad y guiados por expertos, los participantes en el proyecto Heritage Quest están desvelando capas de tiempo para revelar los secretos enterrados bajo sus pies. ¿Su logro más sorprendente? La identificación de 1.200 túmulos funerarios de la Edad de Bronce, algunos de los cuales datan de hace unos asombrosos 4.800 años. Estos antiguos monumentos, cuidadosamente construidos con tierra y piedra, alguna vez sirvieron como lugares de descanso final para la élite de la sociedad. Ahora se alzan como centinelas silenciosos que guardan los secretos de una era perdida hace mucho tiempo. Este descubrimiento monumental ofrece una imagen vívida de la importancia de la región durante la Edad del Bronce. Cada túmulo representa no solo una tumba, sino una ventana a los rituales, creencias y estructuras sociales de nuestros antepasados. Al estudiar estos sitios, los arqueólogos pueden obtener información invaluable sobre las dietas de la Edad del Bronce, el uso de herramientas y los conceptos de la otra vida. Lo que distingue a Heritage Quest es su enfoque democrático de la arqueología. Al invitar a los ciudadanos comunes a participar en el proceso de descubrimiento, el proyecto está derribando barreras entre expertos y entusiastas. Este esfuerzo colaborativo no solo acelera el ritmo del descubrimiento, sino que también fomenta una conexión más profunda entre las comunidades y su historia local. A medida que el proyecto continúa desenterrando nuevos sitios, queda claro que el paisaje bajo nuestros pies es un vasto archivo histórico sin explotar. Con cada túmulo mapeado y cada artefacto catalogado, nos acercamos un poco más a una comprensión más completa de nuestro pasado compartido, lo que demuestra que cuando se trata de descubrir la historia, muchas manos hacen un trabajo liviano y esclarecedor. Número 14. Desbloqueando la sabiduría de Herculano. A la sombra del monte Vesubio, un momento trágico en la historia se convirtió en una cápsula del tiempo inesperada. La erupción que arrasó Herculano en el año 79 después de Cristo. C. También preservó una biblioteca invaluable, transformando delicados pergaminos en cilindros de carbón. Durante muchos años, nadie pudo leer lo que estaba escrito en estos pergaminos. Los pergaminos eran demasiado delicados para desenrollarlos. Si alguien intentara abrirlos, se desmoronarían en polvo. Pero ahora, los científicos están utilizando inteligencia artificial para leer los pergaminos. Los científicos han aprovechado el poder del aprendizaje automático para escudriñar estos pergaminos carbonizados. Este enfoque innovador ofrece una solución no invasiva a un problema que ha desconcertado a los investigadores sobre cómo acceder al conocimiento que contienen sin destruir artefactos frágiles. Las posibles implicaciones de este trabajo son asombrosas. Estos pergaminos, parte de una reconocida biblioteca privada, pueden contener obras literarias perdidas,
tratados filosóficos desconocidos o conocimiento científico adelantado a su tiempo. Descifrar mediante IA es un proceso minucioso, pero que promete salvar la brecha entre nuestro mundo y el de nuestros antepasados, ofreciendo información sobre sus pensamientos, creencias y descubrimientos que han permanecido ocultos durante 2 milenios. Número 15. La ciudad perdida en la jungla. En las densas y verdes selvas de Ecuador, donde las vides y siglos de vegetación conspiraron para ocultar el pasado, ha surgido un descubrimiento notable. A principios de 2024, los científicos revelaron la existencia de una ciudad antigua, uno de los primeros ejemplos conocidos de agricultura urbana en América del Sur. Ubicada al pie de la cordillera de los Andes, este hallazgo revolucionario fue posible gracias a la magia de la tecnología LIDAR, un sistema basado en láser que puede penetrar el dosel de la jungla para revelar los contornos de la tierra debajo. Lo que surgió de este estudio de alta tecnología fue nada menos que asombroso. Una red compleja de miles de pequeñas colinas, intrincados sistemas viales y campos agrícolas perfectamente organizados. La importancia de este descubrimiento no se puede exagerar. Altera fundamentalmente nuestra comprensión de la urbanización y la agricultura tempranas en América del Sur, haciendo retroceder la línea de tiempo de la vida urbana organizada y la agricultura comunitaria en la región. Esta ciudad perdida se suma a una lista creciente de centros urbanos antiguos que se están descubriendo en las selvas de América del Sur. En los últimos años, se han producido descubrimientos similares con la ayuda de LIDAR en Guatemala, México y Bolivia, cada uno de los cuales revela otra capa de la rica historia precolombina del continente. Cada descubrimiento no solo ilumina el pasado, sino que también nos desafía a reimaginar las capacidades y complejidades de las civilizaciones antiguas. La búsqueda de estas ciudades ocultas continúa, prometiendo reescribir nuestra comprensión de la historia humana. Número 16. Un misterio monolítico en el corazón de Europa. Elevándose sobre el paisaje alemán como un centinela de piedra, el menhir de Gallenstein ha sido una fuente de asombro y especulación durante milenios. Este monolito de arenisca de 6.5 metros de altura, erigido hace unos 4.000 años durante el período neolítico, es el más grande de su tipo en Europa Central. La superficie erosionada de Gallensteins cuenta una historia de estratificación cultural, con enigmáticos grabados que abarcan siglos, si no milenios. Una cruz prominente grabada en su superficie insinúa una influencia cristiana, aunque su origen y edad exactos siguen siendo inciertos. Más intrigante aún es la talla de una figura humana, que algunos interpretan como una representación de Tyrannus, el dios celta del trueno y el relámpago. Incluso el nombre de la piedra está envuelto en misterio. Los registros históricos que se remontan al siglo XVI se refieren a ella como Gallenstein. Sin embargo, el significado y el origen de este apodo se han perdido en el tiempo. Número 17. Pirámide de Giza, la máquina de energía. La Gran Pirámide de Giza, una de las estructuras más emblemáticas de la historia de la humanidad, ha estado envuelta en misterio e intriga durante mucho tiempo. Si bien la sabiduría convencional sostiene que este magnífico monumento fue construido como tumba para el faraón Keops, un creciente conjunto de evidencias sugiere que puede haber servido para un propósito mucho más extraordinario como máquina capaz de aprovechar y generar inmensas cantidades de energía. Las pistas de esta asombrosa posibilidad están ocultas a simple vista. Se ha descubierto que las piedras de granito utilizadas en la construcción de la pirámide poseen propiedades ligeramente radiactivas, lo que sugiere un origen o propósito de otro mundo. Las cámaras y pasadizos interiores de la pirámide están revestidos con materiales conocidos por su conductividad eléctrica, como la dolomita y la piedra caliza, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su diseño. Tal vez lo más intrigante sea que la Gran Pirámide está situada directamente sobre una poderosa fuente de energía subterránea, la meseta de Giza, que se sabe que genera intensos campos electromagnéticos. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que la pirámide puede haber sido diseñada para aprovechar y amplificar estas energías naturales, creando una planta de energía autosuficiente de proporciones casi míticas. Otro factor que alimenta esta fascinante teoría es la distribución global de estructuras piramidales y obeliscos análogos.
que van desde las pirámides escalonadas de Mesoamérica hasta los enigmáticos sitios megalíticos de la antigua Europa. Algunos teóricos proponen que, en conjunto, estas estructuras podrían haber constituido una antigua red de energía y comunicación. Número 18. Mareas del tiempo. Los enigmáticos petroglifos de Wrangell. En las costas de Wrangell, Alaska, una antigua galería de arte emerge y desaparece con el pulso rítmico de las mareas. Bienvenidos a la playa de Petroglif, donde más de 40 rocas tienen los misteriosos grabados que el pueblo Tlingit creó hace unos 8000 años. Estos petroglifos, con sus diseños simples pero cautivadores de espirales, círculos y formas abstractas, han desconcertado a los investigadores durante generaciones. Su verdadero significado sigue envuelto en misterio, lo que ha dado lugar a una serie de teorías que abarcan desde lo práctico hasta lo espiritual. Algunos sugieren que estos grabados sirvieron como marcadores territoriales, una señal de prohibición de paso de la edad de piedra grabada en la roca. Otros los ven como registros históricos, posiblemente conmemorando eventos significativos como batallas épicas o desastres naturales. Sin embargo, otra escuela de pensamiento propone un propósito más místico, vinculando los petroglifos a las ricas tradiciones espirituales del pueblo Tlingit, que cree en un mundo habitado por espíritus y seres sobrenaturales, lo que agrega una capa adicional de intriga a estas antiguas obras de arte es su danza de mareas. Visibles solo cuando el mar se retira, estos petroglifos juegan al escondite, y los observadores revelan sus secretos 2 veces al día antes de que las olas los recuperen. Ya sea que descifremos por completo su significado o no, estos petroglifos siguen siendo un susurro inquietante del pasado, que nos invita a reflexionar sobre las vidas y creencias de quienes nos precedieron. Número 19. Un cráneo extraño, como de un extraterrestre. Imagínese desenterrar un misterio que desafía todo lo que sabemos sobre la historia humana. En 2014, los arqueólogos surcoreanos se toparon con un descubrimiento impactante: cráneos que desafiaban la explicación. Entre una colección de cráneos alargados, uno se destacaba como toparon con un cráneo película de ciencia ficción, con unas asombrosas 11 pulgadas de largo y apenas 5 pulgadas de ancho. Este extraño hallazgo provocó una onda expansiva en la comunidad científica. Los expertos se rascaron la cabeza, incapaces de conciliar las proporciones extremas del cráneo con las variaciones humanas conocidas. Claro, algunas culturas antiguas practicaban el vendaje de cabezas, pero ¿esto? Esto era algo fuera de lo común. El descubrimiento encendió una tormenta de especulaciones. ¿Había estado escondida a simple vista una rama desconocida de la humanidad? ¿O estábamos ante una prueba de la presencia de visitantes extraterrestres? Por muy descabellado que parezca, ni siquiera los investigadores más experimentados pudieron descartarlo por completo. Para aumentar la intriga, las pruebas de ADN resultaron frustrantemente poco concluyentes. El cráneo guarda sus secretos, lo que nos deja con la duda sobre sus verdaderos orígenes. De la Edad de Piedra, el misterio de las hachas de mano gigantes. Enterrado en el suelo de España, se encuentra un rompecabezas prehistórico que tiene a los arqueólogos rascándose la cabeza. En Portomayor, los investigadores desenterraron hachas de mano que desafían la sabiduría convencional, no por su artesanía, sino por su gran tamaño. Estas herramientas de piedra, que datan de hace 300.000 años, eclipsan a sus contemporáneas, pues miden el doble del tamaño de las hachas de mano típicas de la época. Son tan enormes que las primeras teorías sugirieron con humor que debían haber sido fabricadas por gigantes. Si bien podemos descartar la noción de homínidos colosales, la pregunta es por qué el Homo heidelbergensis, nuestros parientes antiguos, creó herramientas tan enormes. Abundan las teorías. Algunos expertos proponen que estas hachas gigantes tenían propósitos especializados, tal vez para matar animales grandes o cavar profundamente en la tierra. Otros sugieren una teoría más intrigante, que estas herramientas eran símbolos de estatus, una muestra prehistórica de habilidad y fuerza. Lo que es particularmente fascinante es el linaje de estos fabricantes de herramientas. Los creadores de estas hachas gigantes eran antepasados tanto de los humanos modernos como de los neandertales, lo que sugiere que este enfoque innovador para la fabricación de herramientas puede haber influido en ambas ramas evolutivas. El descubrimiento de estas hachas de mano colosales
nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre las capacidades humanas primitivas. Pinta un retrato de una especie mucho más adaptable e ingeniosa de lo que a menudo imaginamos, capaz de adaptar sus herramientas no solo para necesidades prácticas, sino también potencialmente para fines sociales. Un lince y un perro. En abril de este año, los arqueólogos descubrieron un hallazgo desconcertante en Somardi, Hungría. Este pozo, que data de la Edad Oscura, contiene los restos óseos de un lince euroasiático enterrado junto a 4 perros grandes. Este hallazgo desconcertante, que data de hace 1500 años, ha dejado a los expertos rascándose la cabeza. ¿Por qué un animal estaría enterrado con criaturas domésticas? El lince es un hallazgo esquivo y raro en el contexto arqueológico. Sin embargo, los arqueólogos lo encontraron en este entierro junto con perros. El lince fue encontrado en el fondo de un pozo con forma de colmena, completamente extendido sobre él. 2 perros machos y 2 hembras fueron enterrados sobre su lado derecho, separados cada uno por una capa de tierra. Los perros eran similares en tamaño a los pastores alemanes o pointers actuales, pero el lince todavía parecía enorme a su lado. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre las personas que organizaron este entierro? Los restos del lince y los perros fueron descubiertos en un yacimiento en una región conocida como Panonia. Este asentamiento prosperó desde el dominio romano hasta principios de la Edad Media. Sabemos que estas personas eran principalmente agrarias, dependiendo de los animales domésticos y los cultivos. Esto hizo que algunas personas creyeran que tal vez el lince fuera domesticado. Mientras que una teoría más lógica sugiere que los perros perecieron mientras protegían el pueblo o su ganado, el lince sugiere que otros tenían un significado ritualista, aunque el método de entierro al azar plantea dudas sobre esta teoría. Los entierros de animales, especialmente aquellos que involucran una mezcla de especies salvajes y domésticas, son raros y a menudo están vinculados a prácticas culturales o rituales específicas. Sin embargo, en este caso, no se han encontrado paralelos directos en ninguno de los registros arqueológicos. Y así, hasta el día de hoy, el misterio detrás de este extraño entierro permanece. Sarcófago negro de 2000 años de antigüedad. Cuando se abrió la tumba de Tutankamón, el mundo temió que se desatara una maldición sobre el resto del mundo. Ahora, si realmente se desató una maldición sigue siendo un tema de debate. Sin embargo, en 2018, los arqueólogos abrieron otro sarcófago, y una vez más, este descubrimiento encendió el miedo en muchas personas en todo el mundo. Este enorme sarcófago de granito negro, que data de hace 2000 años, fue desenterrado originalmente durante las obras de construcción hace varios años. Con su color y tamaño, el sarcófago rápidamente se convirtió en el tema de especulaciones generalizadas y rumores sobre antiguas maldiciones y secretos reales. Cuando los arqueólogos abrieron el sarcófago de 30 toneladas, se encontraron con una escena bastante inesperada. Alerta de spoiler: no se desató ninguna maldición sobre el mundo. Si es que la hubo. Bueno, todavía no se ha manifestado. Todo lo que los arqueólogos descubrieron dentro del sarcófago fueron 3 esqueletos sumergidos en un charco de líquido oscuro y pútrido, que resultó ser una mezcla de aguas residuales que se habían filtrado a lo largo de los siglos. Se cree que los restos son de soldados, dada la evidencia de lesiones como una fractura de cráneo, probablemente causada por un instrumento afilado. Las formaciones de piedra de Oslo. En 2023, un equipo de arqueólogos del Museo de Historia Cultural de Noruega hizo un descubrimiento bastante escalofriante en el sur de Noruega, cerca de la ciudad de Fredrikstad. Mientras investigaban un asentamiento cercano de la Edad de Piedra, se toparon con más de 40 formaciones de piedras circulares. Estas piedras colocadas meticulosamente revelaron un secreto desgarrador debajo de los restos incinerados de niños. El lugar de enterramiento, que data del año 802 a.C., es único en Europa. Las tumbas contenían restos de bebés y niños pequeños de entre 3 y 6 años. Verá, la presencia de este enterramiento es una prueba de las altas tasas de mortalidad infantil en la época. A pesar de la riqueza de información, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué se enterraba a los niños por separado? ¿Qué significado cultural o ritual tenían estas formaciones de piedra? Para descubrir más, los arqueólogos están analizando fragmentos de cerámica y otros artefactos encontrados en el lugar. Y a medida que continúen los estudios, es posible que descubramos más historias desgarradoras sobre este lugar.
un lugar donde se sacrificaba a humanos. En el corazón de la provincia panameña de Coquele, un lugar lleno de historia y misterio, se encuentra el Parque Arqueológico El Cano. Este sitio arqueológico ha sido el escenario de uno de los descubrimientos más intrigantes y espeluznantes del mundo antiguo, atrayendo la atención de expertos y curiosos de todo el planeta. Aquí, los arqueólogos desenterraron una tumba que data de hace 1300 años, revelando no solo una impresionante colección de artefactos de oro y otros objetos de gran valor, sino también un secreto escalofriante que ha dejado perplejos a los investigadores. Los restos hallados pertenecen a individuos que, según las evidencias, probablemente fueron sacrificados en un oscuro ritual, una práctica que nos ofrece una mirada inquietante a las costumbres y creencias de aquella época. La tumba, que se estima data de alrededor del año 750 después de Cristo, contenía el cuerpo de un poderoso señor, cuya posición y poder en la sociedad se reflejan en el modo en que fue enterrado. Curiosamente, este hombre fue colocado boca abajo sobre una mujer, lo cual era una práctica común en la región durante ese período histórico, reflejando las complejas dinámicas de género y poder de la época. Alrededor de ellos, se encontraron hasta otros 32 cuerpos, que se presume fueron sacrificados para acompañar al Señor en su viaje al más allá. Este descubrimiento nos ofrece una ventana hacia un mundo donde las jerarquías eran tan valoradas que las vidas de aquellos en los escalones inferiores podían ser sacrificadas sin reparo para honrar a un líder. Esta práctica, aunque perturbadora, pone de relieve la importancia que tenía la estructura social y el liderazgo en estas culturas antiguas, donde el poder y el estatus determinaban el destino de muchos. El cráneo del antiguo hombre dragón. En el año 2023, un descubrimiento verdaderamente notable en el distrito de Yunyang, situado en China, sacó a la luz un cráneo que se estima tiene alrededor de 1 millón de años de antigüedad. Este cráneo, que se cree que pertenece a una antigua especie humana conocida como el hombre dragón u Homo longi, fue encontrado cuidadosamente en el yacimiento de Shuiteng Liangxi. Sorprendentemente, este cráneo es el cráneo de Homo más grande que se ha descubierto hasta la fecha, lo que lo convierte en un hallazgo de gran relevancia para la comunidad científica y arqueológica. Ahora bien, el hombre dragón, a pesar de su nombre que podría parecer mítico o legendario, no tiene ninguna relación con un dragón real. Más bien, se le llamó hombre dragón como un guiño simbólico al río cercano que atraviesa la zona, lo cual refleja la importancia geográfica del área en la historia. El cráneo del hombre dragón es especialmente notable por sus características distintivas, que incluyen una cresta superciliar gruesa y bien definida, cuencas oculares de gran tamaño y una boca amplia con dientes de dimensiones considerables. Todo esto sugiere que el cráneo era capaz de albergar un cerebro de tamaño similar al de los humanos modernos. Este descubrimiento tiene un inmenso potencial para remodelar nuestra comprensión de la evolución humana, ya que podría proporcionar indicios de que el hombre dragón está más estrechamente relacionado con nosotros que el neandertal, un hallazgo que desafía las teorías existentes. Este hallazgo se suma, sin lugar a dudas, al creciente cuerpo de evidencia científica que sugiere que múltiples especies humanas coexistieron e interactuaron entre sí durante períodos prolongados de tiempo, pintando así un linaje de la evolución humana que es más rico y desconcertante de lo que se había anticipado anteriormente. Fósil de un dinosaurio. Vivió hace 82 millones de años en lo que hoy conocemos como el estado de Mississippi. Los investigadores, durante una extensa y ardua excavación, descubrieron un esqueleto casi intacto de un dinosaurio gigante que data de hace 82 millones de años, perteneciente a la era Cretácica, un periodo que se caracteriza por la diversificación de los dinosaurios y la aparición de muchas especies nuevas. Este notable descubrimiento se produjo en los paisajes áridos y desérticos del oeste de Estados Unidos, una región ampliamente conocida por sus ricos depósitos minerales y una abundancia significativa de fósiles de dinosaurios, lo que la convierte en un lugar de gran interés para los paleontólogos. Más tarde, después de un exhaustivo análisis, se descubrió que el coloso de 30 pies de largo era un miembro de la familia Hadrosauridae. Los hadrosaurios, que son comúnmente conocidos como dinosaurios con pico de pato, debido a la distintiva forma de sus hocicos,
Eran dinosaurios herbívoros que solían vagar por América del Norte, en grandes y organizadas manadas. Estos animales tenían picos anchos y aplanados que utilizaban hábilmente para arrancar las hojas de las plantas, lo que les permitía alimentarse eficientemente. Con el descubrimiento de sus restos bien conservados, ahora se abre una nueva oportunidad para que los científicos puedan aprender más sobre estos grandes dinosaurios y entender mejor su comportamiento, hábitat y cómo interactuaban con su entorno. Carretera de 2000 años de antigüedad. En 2021, los investigadores desenterraron una rara calzada y canal romanos cerca de la ciudad de Nijmegen en los Países Bajos. Estos caminos datan de hace 2000 años y se consideran infraestructuras integrales del gran imperio romano. Lo sorprendente es que este descubrimiento se produjo por pura casualidad. La calzada y el canal romanos fueron descubiertos por arqueólogos de la consultora holandesa RAP durante una excavación previa a las mejoras del dique. Esta calzada, lo suficientemente ancha como para dar cabida a un tráfico importante, y el canal, que podía soportar grandes barcos, probablemente fueron utilizados por el ejército romano para transportar soldados, alimentos y materiales de construcción de manera eficiente a lo largo de la frontera del Imperio Romano. Junto a la calzada y el canal, los arqueólogos también descubrieron varios artefactos romanos, entre ellos una lámpara de aceite, una punta de lanza de hierro, un gancho de bronce y un alfiler de plata. Este descubrimiento inesperado nos permitió vislumbrar la destreza del Imperio Romano durante su apogeo. Estatuas de bronce. En 2022, los arqueólogos desenterraron más de 2 docenas de estatuas de bronce en San Cassiano de Bagni, Toscana, Italia. Las estatuas, que datan de entre los siglos II y I a.C., se encontraron junto a aproximadamente 5.000 monedas de oro, plata y bronce. Puede que sean simples estatuas, pero desde su descubrimiento, han estado cambiando la comprensión de los historiadores sobre cómo estas dos culturas antiguas coexistieron e interactuaron durante una época de considerable agitación social y política. Jacopo Taboli, quien dirigió la excavación, señaló que este descubrimiento es particularmente importante, ya que proporciona evidencia de coexistencia pacífica y culto religioso mutuo entre las familias etruscas y romanas dentro del espacio sagrado de las fuentes termales. Esto cambió la creencia establecida de que las personas que habitaban la región en ese momento solo conocían el conflicto y la dominación. Este descubrimiento se considera uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en la región mediterránea en la historia reciente, comparable a los famosos guerreros de bronce de Riace encontrados en Calabria en 1972. Diamante raro dentro de un diamante. Ya es un descubrimiento increíble, pero aún lo es más un diamante dentro de un diamante. En 2023, los mineros descubrieron el corazón palpitante, un nombre que se le da a un diamante dentro de un diamante. Esta preciosa gema fue descubierta en la región rica en diamantes de Surat, Gujarat. El descubrimiento fue realizado por la compañía minera de diamantes, que reconoció inmediatamente la singularidad del hallazgo. El corazón palpitante es un diamante de 329 quilates que contiene un diamante más pequeño en su interior. Se cree que este hecho poco común es el resultado de un complejo proceso de formación natural, en el que un diamante más pequeño quedó atrapado durante el crecimiento de un diamante más grande. El nombre de corazón palpitante se inspira en el movimiento dinámico del diamante interno, que parece latir como un corazón cuando se mueve el diamante exterior. Solo por su aspecto, ya se puede decir que esta piedra es increíblemente cara. Aparte de su valor monetario, el corazón palpitante también ofrece una oportunidad única de estudiar los procesos geológicos que forman los diamantes. Los diamantes suelen formarse bajo calor y presión extremos, en las profundidades del manto terrestre durante miles de millones de años. Sin embargo, la formación de un diamante dentro de otro diamante sugiere un conjunto único de condiciones que los científicos están ansiosos por comprender. Estudiar un espécimen tan raro puede ayudar a los investigadores a aprender más sobre la historia y las condiciones de la formación de diamantes en las profundidades del manto terrestre. A medida que los científicos sigan estudiando este extraordinario diamante, sin duda contribuirá a nuestra comprensión de la historia geológica de la Tierra y de los procesos que crean estos impresionantes tesoros naturales.
¿Alguien sabe cuánto se vendería este diamante en una subasta? Mandíbulas del dinosaurio carnívoro más antiguo. En el sur de Brasil, los paleontólogos han desenterrado un esqueleto extraordinariamente bien conservado de uno de los dinosaurios carnívoros más antiguos del mundo, cuyo nombre científico se traduce literalmente como mandíbulas voraces. Este fascinante descubrimiento se remonta a hace 230 millones de años, al período Triásico, lo que lo convierte en un hallazgo significativo en paleontología, ya que ofrece una ventana única al pasado remoto de nuestro planeta. Esta criatura, que medía unos 3 metros de largo, era un formidable depredador de su tiempo, destacándose por su capacidad de caza y supervivencia en un ambiente hostil y competitivo. Equipado con dientes afilados y garras diseñadas para capturar presas, este dinosaurio era un ejemplo perfecto de la evolución de los depredadores prehistóricos. El esqueleto de esta especie estaba tan bien conservado que los investigadores incluso lograron reconstruir el cerebro del dinosaurio a partir de sus restos, brindando información valiosa sobre su comportamiento y hábitos. Esto reveló el estilo de vida depredador de la especie hasta la fecha, proporcionando pistas sobre cómo cazaba y se alimentaba. Este dinosaurio carnívoro es uno de los especímenes más completos jamás descubiertos en su grupo, lo que permite a los científicos estudiar con mayor detalle su anatomía y comprender mejor su papel en el ecosistema de la época. Además, tales descubrimientos son cruciales para reconstruir la historia evolutiva de los dinosaurios y su diversificación a lo largo de millones de años. Dinosaurio que parecía un loro gigante. En el año 2020, un grupo de investigadores de la Universidad de Edimburgo realizó un descubrimiento asombroso al encontrar múltiples esqueletos completos de una especie rara de dinosaurio en el remoto y árido desierto de Gobi. Esta fascinante nueva especie de dinosaurio, que carecía de dientes y tenía solo 2 dedos en sus extremidades anteriores, vagó por la vasta tierra hace aproximadamente 68 millones de años, durante el período Cretácico Superior. El dinosaurio ha sido denominado Oxoco avarsin, y es particularmente llamativo debido a su notable parecido con un loro gigante, lo que ha capturado la imaginación de los científicos y entusiastas por igual. La especie pertenece a la intrigante familia de los oviraptores, conocida por su diversidad, y se caracteriza por su gran pico desdentado y la presencia de solo 2 dedos funcionales en cada antebrazo. Esta última característica es particularmente interesante, ya que lo diferencia de sus parientes más cercanos, quienes típicamente poseen 3 dedos. Esta majestuosa criatura medía aproximadamente 6,5 pies de largo y, según los científicos, lucía hermosas plumas que adornaban su cuerpo cuando estaba viva, lo que sugiere un posible uso en exhibiciones de cortejo o camuflaje. Dado lo increíblemente completos que son los fósiles encontrados, los investigadores albergan grandes esperanzas de aprender una cantidad significativa de información sobre esta especie a medida que continúan estudiando estos valiosos restos. Este descubrimiento no solo ofrece una ventana al pasado distante, sino que también enriquece nuestra comprensión de la biodiversidad prehistórica. El martillo de Londres. Un enigma arqueológico. El martillo de Londres encerrado en una roca antigua podría no parecer el artefacto más fascinante. A primera vista, sin embargo, sigue siendo un hallazgo desconcertante que sigue desconcertando. Los investigadores Max y Emma Hahn tropezaron con este peculiar artefacto en 1936, mientras caminaba por Red Creek, cerca de la comunidad de London, Texas. Se dieron cuenta de una pieza única de madera que sobresalía de una roca. La curiosidad se apoderó de ellos, lo que los llevó a sacar un martillo de hierro con mango de madera incrustado en la roca. Más tarde, un caballero llamado Carl Bow adquirió el martillo de la pareja y comenzó a examinarlo detalladamente. El martillo mide 6 pulgadas de largo con un diámetro de 1 pulgada. La composición del metal se compone principalmente de hierro, junto con trazas de cloro y azufre. A pesar de haber estado expuesto a los elementos durante potencialmente millones de años, el martillo no mostró signos de óxido, lo que generó teorías sobre técnicas metalúrgicas avanzadas, posiblemente utilizadas hace millones de años. En 1985, un informe sugirió que el martillo encerrado en la roca tenía entre 400 y 500 millones de años. Esta afirmación, sin embargo, suscitó el escepticismo de varios expertos.
El origen del martillo ha sido objeto de debate desde su descubrimiento, aunque algunos expertos insisten en que el martillo pudo haber sido creado hace millones de años. Esto entra en conflicto con nuestra comprensión de la historia humana, ya que no se creía que los humanos hubieran existido tan atrás. Si bien se acepta que la roca en sí es antigua, la pregunta sigue siendo si el martillo estuvo encerrado desde el principio o se introdujo más tarde. La única forma definitiva de determinar la edad del martillo sería mediante la datación con carbono 14 del mango de madera. Sin embargo, Bau, el actual propietario del martillo, aún no ha permitido este procedimiento, dejando el misterio sin resolver. Guerreros fueron enterrados vivos. En un espantoso ritual en enero de 2022, investigadores en China anunciaron el descubrimiento de un intrigante sitio arqueológico ubicado dentro de la ciudad de Anyang, en la provincia de Henan. Este sitio reveló las tumbas de un clan rico de 3000 años de antigüedad. El complejo, que consta de 24 tumbas, fue descubierto a menos de 2 millas del sitio arqueológico de Jingshu, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas tumbas se remontan a la dinastía Shang, que se extendió aproximadamente desde el 1600 a.C. hasta el 1046 a.C., lo que la convierte en una de las dinastías más antiguas registradas en China. El sitio incluía varios fosos que contenían carros de guerra, restos esqueléticos de caballos, artefactos de oro y bronce, y más. Entre estos hallazgos, los arqueólogos también desenterraron restos de guerreros y caballos de guerra. Tras un análisis más detallado, los expertos descubrieron un aspecto escalofriante de estas tumbas. Las tumbas pertenecían a un clan prominente lo suficientemente importante como para enterrar vivos a sus sirvientes y jinetes como parte de sus rituales funerarios. El sacrificio humano era una práctica común en muchas culturas antiguas, aunque sigue siendo inquietante descubrir pruebas tangibles de tales prácticas. Los estudiosos creen que el suicidio ritual, o el entierro en sacrificio de sirvientes y jinetes, era una costumbre durante la dinastía Shang. Este descubrimiento subraya la considerable influencia y el poder que ejercían los propietarios de carros en la antigua China. Si bien la mayoría de nosotros considera horrible la idea de ser enterrado vivo, para los plebeyos que servían a maestros de alto rango en la antigüedad, era una realidad sombría que tenían que aceptar. Este descubrimiento no solo proporciona información sobre las prácticas funerarias de la dinastía Shang, sino que también resalta las duras estructuras sociales de la antigua China, donde las vidas de los sirvientes a menudo se consideraban prescindibles. Los antiguos misterios de los rollos del Mar Muerto. Misterios desvelados entre 1946 y 1947. Un grupo de adolescentes que cuidaban cabras y ovejas cerca del antiguo asentamiento de Qumran, en la costa noroeste del Mar Muerto, tropezaron con un descubrimiento notable. Un día, mientras exploraban la zona, uno de los jóvenes pastores arrojó una piedra al costado de un acantilado y se sobresaltó por el sonido de algo rompiéndose. Intrigados y confundidos, los jóvenes pastores se aventuraron en la zona y encontraron grandes tinajas de barro, trozos de cuero y pergaminos antiguos. Su descubrimiento finalmente llevó a los arqueólogos al sitio donde descubrieron miles de fragmentos de pergaminos. Estos fragmentos, una vez reunidos, comprendían entre 800 y 900 manuscritos. Desafortunadamente, antes de que los arqueólogos pudieran conseguir todos los rollos, algunos se vendieron ilegalmente y llegaron a los Estados Unidos. Los rollos del Mar Muerto contienen historias y pasajes de la Biblia que ofrecen información invaluable sobre los textos religiosos. Si bien el contenido de los pergaminos en sí no es particularmente misterioso, los orígenes de estos manuscritos siguen siendo un enigma hasta el día de hoy. Se desconoce la identidad de los autores de estos pergaminos. Entre los rollos más intrigantes se encuentra un manuscrito único conocido como rollo de cobre. A diferencia de los otros rollos, que contienen pasajes e historias bíblicas, el rollo de cobre es un antiguo mapa del tesoro. Enumera docenas de escondites de oro y plata escondidos en escondites subterráneos alrededor de Israel. Escritos en escritura hebrea y griega, los símbolos de los rollos de cobre fueron cincelados en láminas de metal, lo que aumenta su mística. Según el pergamino, hay 64 lugares que contienen estos tesoros escondidos. A pesar de décadas de búsqueda desde el descubrimiento de los pergaminos,
Nunca se ha encontrado ninguno de los tesoros mencionados en el pergamino de cobre. El misterio continuo de estos tesoros escondidos cautiva a historiadores y buscadores de tesoros. Un niño de 4 años desentierra un precioso colgante. El sueño de un cazador de tesoros. A veces los descubrimientos más inesperados ocurren cuando menos los esperamos. Tal fue el caso de un joven cazador de tesoros llamado James Hyatt. A la tierna edad de 4 años, James le preguntó a su padre si podía prestarle el detector de metales de la familia. Sin anticipar mucho, se aventuraron a salir con el detector. Casi de inmediato, el sonido familiar del zumbido del detector de metales indicó que algo estaba enterrado bajo tierra. Emocionados, James y su padre comenzaron a cavar varios centímetros en la tierra. Dado su enfoque casual en la búsqueda de tesoros, no esperaban encontrar nada más que un trozo de basura. Para su sorpresa, desenterraron un relicario, predominantemente de oro, con una imagen de la Virgen María grabada en él. Los expertos estimaron que el colgante de oro data del siglo XVI, lo que le confiere un importante valor histórico y un impresionante precio de alrededor de $2 millones. Según las leyes de su país, si el colgante se vendiera, las ganancias se dividirían entre quien lo encontrara y el propietario. Este acuerdo legal garantiza que ambas partes se beneficien del descubrimiento. Para el joven James, este increíble hallazgo será sin duda un momento memorable de su infancia, una historia que apreciará y contará en los años venideros. Esta historia destaca la naturaleza inesperada de la búsqueda de tesoros y los notables descubrimientos que pueden realizar incluso los aventureros más jóvenes. También sirve como recordatorio de los tesoros históricos que aún se esconden bajo nuestros pies, esperando ser encontrados por aquellos curiosos y afortunados que los encuentren. Antiguos descubrimientos culinarios de mantequilla. 2000 años de antigüedad nos permiten sumergirnos en otro descubrimiento increíble. Recientemente, los arqueólogos descubrieron un enorme trozo de mantequilla que se estima tiene unos 2000 años. Si bien se trata de un hallazgo fascinante, no es la mantequilla más antigua jamás descubierta. En 2013, los arqueólogos encontraron mantequilla enterrada en un pantano con una antigüedad de 5000 años. A pesar de no ser el más antiguo, el descubrimiento de la mantequilla de 2000 años fue un acontecimiento notable. Este trozo de mantequilla antigua fue descubierto accidentalmente por un cortador de césped que estaba cortando turba como combustible. No hace falta decir que el hombre quedó impactado por lo que encontró. La sorpresa no terminó ahí. El olor era igualmente asombroso. Resulta que la mantequilla antigua huele increíblemente rancia después de haber estado enterrada durante milenios. Los historiadores explican que la gente en la antigüedad usaba los pantanos como congeladores naturales de gran tamaño. Los pantanos tenían la combinación adecuada de temperatura, acidez y bajos niveles de oxígeno para preservar los alimentos, y aparentemente también los cuerpos humanos. Curiosamente, la mantequilla de pantano de 2000 años de antigüedad todavía es, en teoría, comestible. Aunque ninguno de los investigadores se atrevió a probarlo, la idea de consumir mantequilla antigua no resulta atractiva para muchos, incluido yo mismo. Sin embargo, los métodos de conservación de los pueblos antiguos siguen fascinándonos, destacando su ingenio en el almacenamiento de alimentos. La predicción de Dorothy. Un cuento de reencarnación. ¿Crees en la reencarnación? Lo hagas o no, la historia de Dorothy Eady seguramente cautivará tu interés. Nacida en enero de 1904, Dorothy era una niña de ojos brillantes y llena de curiosidad. Su vida dio un giro dramático. Después de un trágico accidente, se cayó de una escalera larga y sinuosa y fue declarada muerta. Milagrosamente, horas después, la encontraron erguida e inquieta en su cama. Después de este incidente, el comportamiento de Dorothy cambió significativamente. Durante una visita familiar al Museo Británico en 1908, quedó particularmente fascinada con los artefactos egipcios. Incluso se sentó cerca de una de las momias conservadas y les rogó a sus padres que la dejaran quedarse allí, insistiendo en que quería estar con su gente. Su comportamiento, incluido arrodillarse para besar los pies de una estatua, llamó la atención de muchas personas. Después de esta visita, Dorothy comenzó a tener sueños vívidos sobre un jardín desconocido que le resultaba familiar. Cuando más tarde vio una fotografía de Egipto, específicamente el templo de Seti el Abeto, insistió en que ese era su lugar.
Estos vívidos sueños y su nueva obsesión con el antiguo Egipto la llevaron a concluir que había vivido en el antiguo Egipto, en una vida pasada como sacerdotisa egipcia reencarnada. En lugar de descartar sus sueños, Dorothy se mudó a El Cairo, Egipto, donde se casó con un egipcio. A pesar del escepticismo generalizado, Dorothy permaneció imperturbable y continuó compartiendo sus visiones. Una de sus predicciones más notables fue sobre un jardín de palacio dentro del templo de Seti-Dex. Cuando los arqueólogos excavaron la zona, señaló, encontraron efectivamente los restos de un magnífico jardín. El conocimiento de Dorothy sobre el antiguo Egipto, incluidos detalles desconocidos para los estudiosos de la época, le valió el respeto de los arqueólogos estadounidenses. Adoptó el nombre de Dorothy Edie Seti. Después de mudarse a Egipto, su historia continúa intrigando y desconcertando a personas de todo el mundo, combinando elementos de misticismo y precisión histórica de una manera que desafía nuestra comprensión de la reencarnación. Cripta de los Capuchinos. Una atracción macabra lo que científicos encontraron en la cripta de los Capuchinos en Roma, Italia, conmocionó al mundo. Ver cadáveres es parte del trabajo de los arqueólogos y científicos que examinan cadáveres para aprender sobre nuestro pasado. Sin embargo, algunos descubrimientos son tan inquietantes que desconciertan incluso a los investigadores más experimentados. La cripta de los Capuchinos es un pequeño espacio debajo de una iglesia en Roma que alberga los restos de 3.700 frailes capuchinos. En 1631, los frailes llegaron a la iglesia, trayendo consigo 300 carros llenos de frailes previamente fallecidos. Desde entonces, los restos de los miembros de la orden se guardan en la cripta. Los esqueletos más antiguos incluso fueron desarmados y usados como adornos, creando una exhibición macabra que definitivamente no es para los pusilánimes visitantes de todo el mundo que viajan a Roma para ver esta escalofriante atracción. La cripta alberga varias momias que yacen en el suelo, una visión que asustaría a la mayoría de la gente. La cripta de los Capuchinos es una mezcla única de historia y horror que muestra la creencia de los frailes en la naturaleza transitoria de la vida.